En lo más profundo del libro de Apocalipsis aparece una figura que ha capturado la imaginación de creyentes, artistas y estudiosos durante siglos. Una criatura feroz, con un poder que parece ilimitado y una forma que desafía todo entendimiento. El dragón rojo de 7 cabezas. Este no es un simple monstruo mitológico, no es una criatura de fábulas ni de leyendas antiguas. El dragón del Apocalipsis es un símbolo de fuerzas espirituales reales, descritas por el apóstol Juan en una visión tan vívida que atraviesa el tiempo hasta llegar a nuestros días con una advertencia que no podemos ignorar. En Apocalipsis capítulo 12, el dragón no surge de la tierra, ni de las profundidades del mar, sino del cielo mismo, allí donde uno esperaría encontrar solo luz, paz y gloria, se abre una visión de guerra. En el corazón del cielo, el mal se revela con forma de dragón, rojo como el fuego, con 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. ¿Qué representa este ser? ¿Es Satanás? ¿Es un sistema? ¿Un imperio? ¿Una figura futura aún por aparecer? ¿O es una combinación de todo eso? Este dragón es mucho más que una criatura apocalíptica. Es el enemigo eterno del plan de Dios, el acusador, el destructor, el que busca devorar antes de que la promesa se cumpla. Pero para entenderlo, primero tenemos que mirar con atención la visión, descifrar sus símbolos, comparar sus apariciones, conocer su guerra y sobre todo entender su derrota. A lo largo de este video vamos a explorar el origen, la identidad, el propósito y el destino del dragón rojo de 7 cabezas. Un viaje por la Biblia, la historia y la profecía que revelará que, aunque el dragón se levante, la victoria ya fue escrita. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos transporta a una escena majestuosa, simbólica y profundamente espiritual. Juan, el apóstol exiliado en la isla de Patmos, ve una serie de señales que se desarrollan en el cielo. La primera es una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ella está encinta, grita con dolores de parto y está por dar a luz. Pero justo después aparece la segunda gran señal. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 12:3. La imagen es impactante. Este no es un dragón cualquiera, es grande, lo que implica poder. Es escarlata, es decir, rojo fuego, el color de la violencia, la guerra y la sangre. Tiene 7 cabezas, cada una coronada, y 10 cuernos, símbolo de fuerza militar o política. El texto continúa. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12:4. Aquí el dragón no solo se muestra como una criatura dominante, sino también destructora. Su cola tiene el poder de arrastrar estrellas, símbolo frecuente de ángeles, lo que ha llevado a muchos a interpretar esto como una referencia a la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles. Pero su objetivo principal es aún más alarmante, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 12:4. El dragón está esperando devorar al hijo de la mujer, una figura que muchos asocian con el Mesías, Jesucristo. La intención del dragón es impedir el cumplimiento del plan de Dios desde el mismo nacimiento del Salvador. Esta escena no solo es profética, también representa la lucha espiritual que ha existido desde el inicio de la redención. La visión de Apocalipsis 12, entonces, es una imagen cósmica de la batalla entre el bien y el mal, entre la mujer, el pueblo de Dios, el Hijo, Cristo, y el dragón, Satanás. Es en este contexto que la figura del dragón toma forma, y para entender su poder y su influencia, debemos examinar en detalle lo que significan sus 7 cabezas y 10 cuernos.
Entre todos los símbolos que rodean al dragón del Apocalipsis, pocos son tan cargados de significado como sus 7 cabezas y 10 cuernos. Estos detalles no son aleatorios. En la profecía bíblica, cada número, cada forma, cada elemento tiene un peso espiritual y profético profundo. Y en este caso, revelan el verdadero alcance del poder del dragón. Las 7 cabezas. Perfección del mal. El número 7 en la Biblia normalmente representa plenitud o perfección. Pero aquí no se refiere a perfección divina, sino a una completitud en la maldad. Las 7 cabezas del dragón indican que su sabiduría es perversa, que su estrategia es calculada, que su engaño es completo. Cada cabeza puede simbolizar una era de poder humano rebelde, una forma distinta de oposición al plan de Dios, un sistema de pensamiento corrupto. Algunos intérpretes ven en las cabezas una referencia a 7 reinos históricos que se han levantado contra Dios y su pueblo, como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y un futuro reino final. En Apocalipsis 17, esta conexión se hace explícita. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. De Apocalipsis 17, 9, 10. Esto sugiere que las cabezas no solo son figuras simbólicas, sino también entidades políticas o espirituales a lo largo de la historia humana. Los 10 cuernos, poder y autoridad. Los cuernos, en la simbología bíblica, representan poder, autoridad militar o dominio político. El dragón tiene 10 cuernos, un número que recuerda al capítulo 7 del libro de Daniel, donde una bestia terrible también tiene 10 cuernos. En ese contexto, los 10 cuernos representaban 10 reyes o reinos que surgirían de un imperio poderoso. El Apocalipsis toma esa imagen y la incorpora al dragón, mostrando que el poder del mal se extiende en múltiples formas y en varias naciones. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Apocalipsis 17, 12. Los cuernos, entonces, son los instrumentos a través de los cuales el dragón extiende su influencia sobre el mundo. Son títeres del poder satánico, utilizados para oprimir, engañar y destruir. Las 7 diademas, un poder coronado. Cada cabeza del dragón está coronada. Esto sugiere que el dragón reina, aunque de manera ilegítima. Es un usurpador. Sus coronas no son el símbolo de la victoria divina, sino de un dominio mundano, arrogante y temporal. En contraste con Cristo, que lleva muchas coronas verdaderas, Apocalipsis 19, 12, el dragón se adorna con poder robado, reclamando autoridad sobre lo que no le pertenece, una réplica maligna del Cordero. Algunos teólogos ven en esta descripción del dragón una parodia blasfema de Dios mismo: 7 cabezas, sabiduría corrupta; 10 cuernos, poder usurpado; diademas, autoridad falsa. Es el intento del enemigo de imitar y reemplazar al Dios verdadero, presentando una Trinidad oscura en oposición al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El dragón, la bestia y el falso profeta serán más adelante parte de esa antitrinidad satánica. Reflexión espiritual. Las cabezas del dragón nos recuerdan que el mal no es solo violento, sino también inteligente. Que el enemigo no siempre se presenta como monstruo, sino como líder, sistema, idea, filosofía. Y que su poder, aunque grande, es limitado y destinado a caer. Conocer estos símbolos nos equipa para discernir, para ver más allá de las apariencias, para no caer en el engaño de las coronas falsas ni en la seducción de los imperios de este mundo, porque por más cabezas que tenga el dragón, una sola palabra del Cordero será suficiente para derrotarlo. No hay imagen más poderosa y emocional en Apocalipsis 12 que la de una mujer en trabajo de parto, gritando con dolor, mientras un dragón rojo espera devorar a su hijo en cuanto nazca. Esta escena
no solo es apocalíptica, sino también profundamente simbólica. Habla de la tensión cósmica entre la promesa de Dios y la oposición diabólica. ¿Quién es la mujer? La mujer descrita en Apocalipsis 12 aparece vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estas imágenes han generado múltiples interpretaciones. Para algunos, representa a Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Para otros, es una figura de la Iglesia, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. En la tradición católica, también ha sido vista como símbolo de María, la Madre de Jesús. Pero más allá de la identidad exacta, lo importante es que la mujer representa el canal a través del cual Dios trae su redención al mundo. Es una figura materna, sagrada, destinada a dar a luz al Hijo prometido, el Hijo varón. El hijo que nace de esta mujer no es un niño cualquiera. Apocalipsis dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis 12:5. Esta frase remite directamente al Salmo 2:9, una profecía mesiánica que habla del dominio del Mesías. Por eso, la mayoría de los intérpretes coinciden en que el Hijo representa a Jesucristo. El dragón, sabiendo que no puede derrotar a Dios directamente, intenta destruir al Mesías en su nacimiento. Esta escena refleja no solo una visión celestial, sino también eventos históricos. Herodes intentando matar a Jesús, las persecuciones romanas contra la iglesia primitiva, el odio constante del sistema del mundo hacia el reino de Dios, la estrategia del enemigo, atacar antes de que se cumpla el propósito. El dragón no espera que el niño crezca, no lo ataca en su ministerio ni en su muerte, intenta devorarlo al nacer. Esto nos muestra una de las estrategias más sutiles del enemigo, interrumpir el propósito antes de que se manifieste. En términos espirituales, el enemigo quiere matar tu llamado antes de que nazca. Intenta destruir la promesa de Dios en tu vida antes de que dé fruto. Ataca en el momento de mayor vulnerabilidad. La guerra del dragón no es solo contra Dios, sino contra todo lo que Él quiere levantar en la tierra. Y por eso el útero de la mujer, símbolo de promesa, se convierte en campo de batalla, el escape y la protección divina. Pero el plan del dragón fracasa. El niño es arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huye al desierto, donde Dios ha preparado un lugar para alimentarla por 1260 días. Ap 12:6. Esto nos revela algo crucial. Dios nunca deja a su pueblo desprotegido. Aunque el enemigo ataque, la protección divina ya está diseñada. Aunque la amenaza sea real, la promesa es más fuerte. Aunque haya guerra en el vientre, el propósito de Dios nacerá. Reflexión espiritual. ¿Cuántas veces también somos nós essa mulher, carregando uma promessa, cercados por ataques, esperando o momento de dar à luz algo divino? O dragão está sempre por perto, tentando gerar medo, dúvidas, morte precoce. Mas essa passagem grita esperança. A promessa vai nascer. O dragão não tem a última palavra. A mulher não está sozinha. E o filho, símbolo de salvação, já foi levado ao trono. En el corazón del capítulo 12 del Apocalipsis se desata uno de los momentos más épicos y espiritualmente reveladores de toda la Biblia. Una batalla en el cielo, no una guerra humana, no una confrontación política, sino un conflicto entre ángeles, entre la luz y las tinieblas, entre el ejército celestial y el dragón antiguo. La escena comienza inmediatamente después de que el dragón falla en su intento de devorar al hijo de la mujer. Entonces, se nos dice, entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. ¿Quién es Miguel? Miguel Arcángel, es una figura poderosa en las Escrituras. En Daniel 10:13 es descrito como uno de los principales príncipes.
En Daniel 12:1 se dice que se levantará en el tiempo del fin para defender al pueblo de Dios. En Judas 1:9, Miguel disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés. Él no es un ángel cualquiera. Es un líder militar celestial, una figura de guerra santa, un defensor del reino. En Apocalipsis lo vemos liderando una ofensiva directa contra el dragón, lo que nos revela que el cielo no es un lugar estático de contemplación. Es un lugar donde también se combate por la verdad. El dragón y sus ángeles caídos. El dragón no lucha solo. Tiene consigo ángeles caídos, probablemente los mismos que arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo. Estos son los espíritus rebeldes, los demonios, los ángeles que no guardaron su dignidad. Fíjese Judas 1:6. Esta es la rebelión original, ahora manifestada como una guerra abierta. No hay empate. Lo sorprendente de esta batalla es su desenlace rotundo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12:8. El dragón, a pesar de su poder y acompañamiento, no puede vencer, ni siquiera puede permanecer. El cielo no tolera su presencia. Y entonces, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Aqui se revela a verdadeira identidade do dragão. Satanás, el adversário. Diablo, el acusador. La serpiente antigua, referência direta al Edén. O dragão do Apocalipse não é outro senão o mesmo que tentou Eva, que acusou Jó, que tentou Jesus, agora derrotado e expulso. Victoria y adoración en el cielo. Al caer el dragón, el cielo celebra. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Apocalipsis 12:10. Porque el acusador ha sido vencido, porque el poder ha cambiado de manos, porque el reino ya no puede ser impedido, y esta victoria no fue solo ganada por ángeles, sino también por los santos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. En Apocalipsis 12:11. Reflexión espiritual. Esta guerra en el cielo nos revela una gran verdad. No todo lo invisible es pacífico. Existe una guerra espiritual real. Hay una resistencia celestial contra toda forma de mal. Y aunque Satanás tenga fuerza, no tiene destino. Miguel y sus ángeles nos recuerdan que la victoria no es solo celestial, también es nuestra, cuando permanecemos fieles, cuando damos testimonio, cuando confiamos en la sangre del Cordero. Después de la gloriosa victoria de Miguel y sus ángeles, el gran dragón rojo es expulsado del cielo. Ya no tiene lugar entre los ángeles de Dios, pero su caída no representa su final. Al contrario, es el comienzo de un nuevo capítulo, uno mucho más peligroso para la humanidad. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Estas palabras son una advertencia directa. Lo que fue triunfo en el cielo se transforma en amenaza en la tierra. Satanás ha sido vencido arriba, pero viene abajo con furia multiplicada. La tierra como campo de guerra. La expulsión del dragón no lo aniquila, lo limita. Ahora no puede acusar ante el trono de Dios, pero sí puede desatar su furia sobre la humanidad. El texto señala que baja con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Esto implica tres cosas. Su derrota final ya está escrita. Su autoridad ha sido restringida. Su urgencia es destructiva. El dragón no actúa con paciencia sino con desesperación. Sabe que el reloj profético avanza y quiere arrastrar consigo a tantos como pueda. El dragón y los sistemas del mundo. A partir de este punto en el Apocalipsis, el dragón ya no aparece como un ente solitario, sino como el motor oculto detrás de los sistemas corruptos. Su influencia se extiende a través de
la bestia que sube del mar, símbolo del poder político global. La bestia que sube de la tierra, símbolo del engaño espiritual y la falsa religión. El dragón opera detrás del telón, utilizando imperios, ideologías, cultura y estructuras para oponerse a todo lo que viene de Dios. No solo persigue físicamente, también manipula las mentes y los corazones. La persecución directa a la mujer. Tras no poder devorar al hijo y ser derrotado en el cielo, el dragón enfoca su ataque contra la mujer, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12:13. Esta mujer, como ya vimos, representa al pueblo de Dios. La persecución no es nueva, pero aquí se intensifica como respuesta directa a su derrota espiritual. Protección divina en medio del ataque. Dios no abandona a la mujer. El texto dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. Las alas del águila evocan protección sobrenatural y velocidad de escape. El desierto representa tanto prueba como refugio. Allí, la mujer es alimentada y cuidada por Dios durante un tiempo profético específico, 3 años y medio. El mismo periodo mencionado en Daniel y otras partes del Apocalipsis. El río que no logra destruir. El dragón, frustrado, lanza un río de su boca, intentando arrastrar a la mujer con una avalancha simbólica. Este río podría representar mentiras y propaganda, persecución judicial o política, ataques ideológicos y culturales. Pero el texto revela una intervención milagrosa. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12:16. Es decir, Dios usa incluso la creación para proteger a los suyos. El plan del dragón se revierte, su furia es inútil frente a la soberanía divina. Reflexión espiritual. El dragón ha sido arrojado a la tierra, y con él ha venido la guerra espiritual más intensa. Pero esta no es una historia de desesperanza. Es un mensaje de alerta y confianza. Alerta, porque el enemigo está activo y es astuto. Confianza, porque Dios ya ha preparado el refugio. Esperanza, porque su tiempo es corto y su derrota es segura. El dragón cae con furia, pero el pueblo de Dios avanza con propósito. La tierra tiembla, pero el cielo no ha perdido el control. Después de ser lanzado a la tierra y frustrado en su intento de destruir al hijo varón, el dragón concentra su furia contra la mujer que lo dio a luz. Lo que sigue no es una escena aislada, sino un reflejo profético de una realidad espiritual más amplia. La guerra del enemigo contra el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12:13. Este versículo marca el inicio de una persecución directa, pero no sin esperanza, porque donde hay guerra, también hay refugio divino, la mujer como símbolo del pueblo de Dios. ¿Quién es esta mujer? Existen distintas interpretaciones, pero todas convergen en un punto. Ella representa al pueblo que guarda la promesa de Dios. Para muchos es Israel, el pueblo del pacto, de donde nace el Mesías. Para otros es la Iglesia, el cuerpo espiritual que sigue a Cristo. Algunos la ven como una figura doble, Israel en su raíz y la Iglesia como su continuación profética. Lo importante es que la mujer es símbolo de aquellos que están en el centro del plan redentor de Dios. Y por eso son el blanco principal de la furia del dragón. El desierto, lugar de protección y propósito. La persecución no lleva a la destrucción, sino a un escape. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase al desierto, a su lugar. Apocalipsis 12:14. El desierto en la Biblia no es solo un lugar árido.
es un espacio de encuentro con Dios. Israel fue llevado al desierto y allí recibió la ley. Elías fue al desierto y fue alimentado por ángeles. Jesús fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. Aquí el desierto representa una temporada apartada, bajo cuidado divino, lejos del alcance inmediato del dragón. No es comodidad, pero es protección con propósito. Las alas de la gran águila. La imagen de las alas alude a liberación rápida y milagrosa. También remite a como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos. Así extendió sus alas y lo tomó. Lo llevó sobre sus plumas. Deuteronomio 32:11. Dios no deja sola a la mujer, le da escape, fuerza y altura. Mientras el dragón ataca desde la tierra, la mujer vuela por encima de su alcance, sostenida por la gracia, el ataque fallido del dragón. En un último intento, el dragón lanza un río desde su boca para arrastrarla, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Apocalipsis 12:15. Este río puede representar un torrente de mentiras y propaganda espiritual. Ataques masivos, culturales, sociales o religiosos, intimidación, presión, engaño. Pero el plan falla. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. Apocalipsis 12:16. La creación misma responde a la orden del Creador, frustrando el diseño del enemigo. La protección de Dios se manifiesta de manera inesperada. Guerra contra el remanente fiel. Frustrado, el dragón cambia de estrategia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Este resto representa a los creyentes fieles. No se rinden ante la presión. Viven en obediencia y testimonio. Son perseguidos, pero no vencidos. Ellos son la semilla que no puede ser destruida. Los verdaderos adoradores, los que no niegan la fe ni se postran ante la bestia. Reflexión espiritual. Este capítulo no es solo historia profética, es una advertencia actual. El enemigo sigue persiguiendo a los que llevan la verdad, pero también es un mensaje de esperanza sólida. El dragón ruge, pero no reina. La mujer huye, pero no cae. El remanente es atacado, pero nunca abandonado. Dios sigue preparando desiertos, dando alas, abriendo la tierra y guardando a los suyos en medio del caos. El dragón del Apocalipsis no es solo una figura futura o mística, es una representación simbólica del mal estructurado a lo largo de la historia, encarnado en imperios, sistemas de opresión, ideologías anticristianas y toda forma de poder que se ha levantado contra el pueblo de Dios. Sus 7 cabezas y 10 cuernos no son decorativos, cada uno es un reflejo de su manifestación histórica y espiritual. Imperios que reflejan al dragón. Varios intérpretes bíblicos, especialmente a partir de Apocalipsis 17, han identificado las cabezas del dragón con 7 grandes imperios que en diferentes momentos han perseguido al pueblo de Dios o han intentado suplantar la autoridad divina. Egipto oprimió a los hebreos durante siglos, representa el poder del mundo que esclaviza. Asiria conquistó y dispersó las 10 tribus del norte de Israel. Babilonia destruyó Jerusalén y llevó a Judá al exilio, figura de soberbia espiritual. Medo-Persia, aunque permitió el regreso a Jerusalén, también oprimió a través de leyes impuestas contra la fe. Grecia, bajo Antíoco Epífanes, profanó el templo y prohibió la adoración a Jehová. Roma gobernaba en tiempos de Jesús, persiguió a la iglesia primitiva y ejecutó al Mesías. El imperio final, aún por manifestarse completamente, pero representará una unión global con poder militar, religioso y político controlado por el dragón. El dragón como símbolo espiritual. Más allá de los imperios físicos, el dragón representa la mente espiritual,
detrás de todo sistema de rebeldía contra Dios. A través de la historia ha tomado diversas formas: religión falsa y persecución espiritual, corrupción política y dictaduras, control económico y seducción ideológica, cultura anticristiana y moralidad invertida. El dragón es el espíritu de la bestia que actúa desde las sombras, influenciando líderes, naciones y multitudes enteras. Su objetivo no ha cambiado: oponerse al reino de Dios y destruir a los que lo representan, sistemas y estructuras bajo su influencia. El dragón opera no solo a través de gobiernos, sino también por medio de medios de comunicación que distorsionan la verdad, educación secularizada que niega a Dios, economía que promueve el egoísmo y la avaricia, religión sin verdad, apariencia de piedad sin poder. Estos elementos construyen una cultura de dragón, donde todo lo que es santo es atacado y lo que es profano es celebrado. Persecución moderna. La guerra sigue. Aunque vivimos en un mundo moderno, el dragón sigue activo, en países donde los cristianos son perseguidos hasta la muerte, en sociedades donde la fe es ridiculizada o marginada, en hogares donde el nombre de Dios está prohibido. La guerra no ha terminado, la forma ha cambiado, pero el conflicto es el mismo. Reflexión espiritual. El dragón no necesita fuego para destruir, le basta con el silencio, la apatía y la mentira. Pero este capítulo nos recuerda que Dios nunca ha perdido el control. Cada imperio que se alzó cayó, cada ataque del dragón ha sido usado por Dios para fortalecer a su pueblo. Conocer su historia es prepararnos para resistir su futuro, porque aunque el dragón tenga poder temporal, el reino de Dios es eterno. La figura del dragón rojo de 7 cabezas ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas y proféticas a lo largo de los siglos. Su presencia en el libro de Apocalipsis no solo revela un enemigo espiritual, sino también una narrativa simbólica que se entrelaza con la historia, la escatología y el carácter de Dios. A continuación, exploramos las principales formas en que teólogos, exégetas y pensadores cristianos han comprendido al dragón. 1. El dragón como figura de Satanás. Esta es la interpretación más explícita y universalmente aceptada, basada en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí, el dragón no es un símbolo abstracto, sino una manifestación directa del adversario, el acusador, el enemigo de Dios y de los hombres desde el Edén. Esta visión afirma que el dragón representa la inteligencia y poder espiritual del mal. Su influencia abarca tanto lo personal como lo global. Él es el padre de la mentira y el arquitecto del engaño espiritual. 2. El dragón como sistema mundial anticristiano. Muchos intérpretes ven al dragón como el sistema global de rebelión contra Dios, político, gobiernos opresores o anticristianos, cultural, valores y normas que exaltan el pecado, espiritual, religiones falsas, apostasía y misticismo sin verdad. En este enfoque, el dragón es el espíritu de Babilonia, la ideología anticristo que opera en cada generación con distintos rostros. 3. Una cronología profética. Según estudios escatológicos, Apocalipsis 12 es visto como un resumen profético. La mujer representa a Israel y su papel en el nacimiento del Mesías. El hijo varón es Jesús, quien fue arrebatado al trono. El dragón intenta destruir el plan de redención. La guerra en el cielo es la derrota espiritual de Satanás tras la cruz. La persecución de la mujer y su descendencia representa la gran tribulación y el conflicto final. Este enfoque coloca al dragón como el antagonista central del fin de los tiempos, cuyo poder será plenamente manifestado por medio de la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 13. 4. Tipología bíblica, del Génesis al Apocalipsis. El dragón es también visto como una figura que conecta toda la narrativa bíblica. En Génesis,
la serpiente que tienta a Eva. En Job, el acusador que desafía la fe del justo. En los Evangelios, el tentador que enfrenta a Cristo en el desierto. En Apocalipsis, el dragón que busca destruir al Hijo y a su pueblo. Esta lectura tipológica muestra que el dragón ha estado presente desde el principio, pero también destaca que su fin está profetizado desde el Edén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, él te herirá en la cabeza. Génesis 3:15, 5. Perspectiva espiritual y práctica. Más allá de la escatología, muchos predicadores enseñan que el dragón representa las luchas internas del creyente contra el pecado, las pruebas que buscan destruir la fe, las tentaciones que amenazan el llamado de Dios. Desde esta visión, cada cristiano enfrenta a un dragón que quiere devorar su propósito, silenciar su testimonio, desviar su adoración, pero también se enfatiza que la sangre del Cordero, el testimonio fiel y la perseverancia son armas suficientes para vencerlo. Apocalipsis 12:11. Reflexión espiritual. Interpretar al dragón no es solo cuestión de teología, es cuestión de vigilancia espiritual. Saber quién es el enemigo, entender cómo opera, reconocer cuándo ataca y sobre todo tener la convicción de que ya fue vencido y que su caída no es solo profetizada, es garantizada por la cruz. Hemos recorrido un camino profundo y simbólico por el capítulo 12 del Apocalipsis, explorando el origen, propósito, manifestaciones e interpretaciones del gran dragón rojo de 7 cabezas. Pero hay una pregunta que permanece viva, urgente y quizás inquietante. ¿Estamos ya frente al dragón? ¿Es una visión futura o una realidad presente? El dragón no es solo un símbolo lejano. El dragón del Apocalipsis no es un monstruo de fábula. Es un enemigo espiritual real, activo, persistente. Ha sido expulsado del cielo, pero todavía camina sobre la tierra, disfrazado en estructuras, sistemas, mentiras y tentaciones. No siempre ruge, a veces susurra, no siempre devora, a veces seduce, no siempre oprime, a veces entretiene. El dragón moderno no necesita fuego, le basta con la confusión, la apatía, la desviación de la verdad. Señales del dragón en el mundo actual. Muchos cristianos hoy afirman que ya estamos viendo su sombra. Ataques a la fe bíblica en nombre del progreso. Ideologías anticristianas que se normalizan como verdad. Persecuciones a creyentes en más de 50 países. Desinformación masiva, manipulación, control social. Un sistema que exalta el ego y rechaza la humildad del Evangelio. Nada de esto es nuevo, pero nunca ha sido tan global, veloz y aceptado. El tiempo del dragón es corto. Apocalipsis nos recuerda que el dragón actúa con furia porque sabe que tiene poco tiempo. Esto nos habla de urgencia, pero también de esperanza. No durará para siempre. Su poder es limitado. Su fin ya fue sellado en la cruz. En Apocalipsis 20 se describe cómo el dragón será atado, lanzado al abismo y finalmente destruido para siempre. La victoria está en el Cordero. La derrota del dragón no depende de nuestra fuerza, sino de la sangre del Cordero y del testimonio fiel de los creyentes. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Esto no es poesía, es estrategia espiritual. La cruz ya aplastó la cabeza de la serpiente. El testimonio rompe sus mentiras, la obediencia desarma su engaño. ¿Cómo resistir al dragón hoy? Discernimiento, no creer todo lo que brilla, examinar todo a la luz de la palabra, fidelidad, guardar los mandamientos de Dios aunque cueste, testimonio, no callar la verdad del Evangelio, vivirla, adoración, centrar nuestra vida en Cristo, no en el sistema, esperanza activa, saber que el juicio viene y con él la restauración. Conclusión, el rugido del dragón versus la voz del cielo,
El dragón ruge, pero Dios reina. El dragón acusa, pero Cristo intercede. El dragón engaña, pero el Espíritu guía a toda verdad. El dragón persigue, pero la Iglesia avanza. Tú decides a qué voz escuchas. Tú decides a qué reino perteneces. El dragón se disfraza, pero el Cordero ya venció, y el trono no está vacío. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta revelación te impactó, te invitamos a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesita abrir los ojos ante el conflicto espiritual que estamos viviendo. La guerra es real, pero la victoria también lo es.